Bien, buenas tardes a todos. Les envío un cordial saludo nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre sepsis y COVID-19. Es un tema bastante amplio y vamos a tratar de generar el mayor conocimiento posible en cuanto a lo más importante y sobresaliente de esta entidad que ha surgido con esta nueva pandemia. Recordemos que los coronavirus, bueno, son varios tipos de coronavirus que derivan de una sola familia, una sola familia, la familia Coronaviridae, y tiene la característica de medir entre 120 a 160 nanómetros, y en su superficie externa de la envoltura existen proyecciones ampliamente espaciadas en forma de palo de golf o de pétalo que simulan una corona solar. Como ustedes ven ahí en la figura, tenemos una estructura de un coronavirus. Este coronavirus tiene una proteína S, una cápside, que es la proteína N, una membrana lipídica, una proteína E, que es la envoltura, y el material genético, que es el ARN. Las proteínas del SARS-CoV-2, como estábamos mencionando, son varias y, bueno, tenemos la proteína S, la E, la N, la M, y una característica de algunos tipos de coronavirus son la presencia de la hemaglutinina esterasa. ¿Sí? Esta hemaglutinina esterasa funcionan como una especie de correceptor junto con la proteína S para adherirse a los lugares de unión de algunos tipos de coronavirus. En el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, no sucede eso. Este tipo de coronavirus no presenta la hemaglutinina esterasa. La cadena de RNA es una cadena única, unida a una glicoproteína. Su proteína de envoltura es una membrana bilipídica que le aislará y le protegerá del medio externo. Y bueno, las espículas que hablábamos anteriormente, que se denominan peplómeros, le darán la apariencia de una corona en espículas o corona solar. En cuanto a su material genético, tiene un material genético derivado de un RNA de una sola fila, es un monocatenario, y lo que hace es, en esta figura se observa una figura de material genético resumida, donde tenemos a la izquierda 5', a la derecha 3'. A nivel de 3' tenemos que ese material genético se encarga de sintetizar la molécula o las proteínas M, las proteínas N, y abajo tenemos otra estructura de material genético de otro tipo de coronavirus, que es el MERS. Vean ustedes que existe bastante similitud entre ambos, tanto entre el SARS-CoV y el MERS, que van a generar su característica virulenta, y eso es debido a la presencia de estos residuos 8B, tanto en SARS-CoV como en MERS, y también del residuo 9B que se encuentra en el SARS-CoV. Estos tres serán los que generarán mayor posibilidad de generar la síntesis de las proteínas, que le generará, por supuesto, finalmente una mayor virulencia a ambos virus. La proteína S es una proteína de unión al receptor y fusión de membrana. La proteína E se encarga del ensamblaje de coronavirus y en el compartimiento intermedio, en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Y la membrana M se encarga de la maduración y la gemación del virus, disminución del gen y, bueno, disminuye el crecimiento del virus y la formación de partículas. Bien, el SARS-CoV-2 es similar a otros coronavirus. Es un coronavirus que tiene una envoltura, como decíamos, y una secuencia positiva de RNA. ¿Sí? Esa es la característica de la RNA de este virus, es una secuencia positiva. Este virus se divide en 4 tipos, alfa, beta, gamma y delta. Pero solamente los 2 primeros, es decir, el alfa y el beta, infectan a los mamíferos. El ciclo del virus en el huésped consiste en la unión virus y receptor del huésped. Este entra a través de endocitosis o fusión de las membranas. Una vez dentro de la célula, el virus se libera y el RNA entra al núcleo para su replicación. Este nuevo RNA mensajero viral se generará nuevas proteínas virales, como está ahí, la proteína N, M, E, la S. Esta se genera a partir del nuevo RNA mensajero viral.
forman un nuevo virus y finalmente se liberan hacia el exterior. El virus está compuesto, como dijimos, de una proteína S, una membrana M, la envoltura y una nucleocápside. En los pacientes infectados con SARS-CoV-2 se evidencia esta replicancia a nivel clínico cuando vemos en las tomografías de estos pacientes el daño pulmonar que se observa. Y generalmente se presentan como opacidades en vidrio despolido o esmerilado, e incluso pueden estar presentes en pacientes asintomáticos. Acá tenemos una figura donde observamos todo lo que se estaba planteando inicialmente al principio de la primera ola, referente a el tratamiento basándonos en la replicación viral del virus. Vean ustedes que existían diferentes tipos de tratamientos. Por ejemplo, en la primera ola se decía que la hidroxicloroquina o la cloroquina podrían inhibir esta replicación viral y actuando a nivel de lo que es la endocitosis a nivel celular del virus, y bueno, produciendo pues por supuesto la dificultad para que se sintetice el RNA mensajero viral. Sin embargo, ya se han hecho varios estudios en los cuales la hidroxicloroquina y la cloroquina ya no se deben usar en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Luego tenemos el lopinavir, el danuravir, que también son inhibidores de la replicación viral del SARS-CoV-2. Esto como teoría in vitro. Sin embargo, haciendo los estudios respectivos, donde se observan, por supuesto, los resultados de nivel de significancia estadística adecuada, tampoco ha dado resultado este tratamiento, que se pensaba que podría alterar las estructuras polipeptídicas a nivel del RNA mensajero viral. Así que como también la ribavirina y el favipiravir, que tampoco han demostrado algún efecto. En cambio, lo que sí ha demostrado efecto es el remdesivir, donde se caracteriza por inhibir el RNA dependiente y el RNA de la polimerasa del virus dentro de la célula. Y otro medicamento que también ha mostrado un grado de beneficio en los pacientes, aparte del remdesivir, es el tocilizumab, que son, junto con el sarilumab, que son inhibidores de la interleucina 6, de los receptores, y que, bueno, actuarían a nivel de estas interleucinas, bloqueándolas y bloqueando su unión a sus distintos receptores y bloqueando, por supuesto, todo el proceso de fisiopatológico de la atracción de las quimiosinas, las moléculas de adhesión, etcétera, que ocurren en el proceso séptico. También tenemos, bueno, se tiene el planteamiento de que ya está demostrado, mejor dicho, ya está demostrado de que este virus ingresa a nuestro sistema a través de los receptores convertidores de angiotensina 2. Estos receptores se encuentran no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel renal, a nivel cardíaco y a nivel intestinal. Es por eso de que generan también alteraciones en esos sistemas, no solamente en el sistema pulmonar, sino también en los otros sistemas que acabamos de mencionar, sobre todo cardíaco y renal. Entonces es muy importante tener en cuenta de que el mecanismo de acción de la entrada del virus es a través de su unión con el receptor AC2 a nivel de los distintos receptores en los distintos órganos. En este caso el pulmón, que es el órgano más comprometido, tiene los receptores AC2 a nivel de los neumocitos tipo 2, y es ahí donde se une el virus. Como ustedes pueden ver, en esta gráfica tenemos una enzima, que es una proteína, proteinasa de serina, que se denomina TMPRSS. Esta proteína lo que hace es unirse hacia el receptor AC2 para facilitar la unión de la proteína S, que es la proteína Spike, hacia este receptor AC2, con la finalidad de mejorar el acoplamiento entre el virus y el receptor, para que pues, se pueda internalizar a través de la endocitosis. Sin esta proteína salicilina, evidentemente es un poco difícil de que el paciente, de que el virus pueda entrar hacia la célula.
Se planteaba antes de que la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor exógeno que se puede utilizar en pacientes con choque séptico cuando están en una vasoplegia importante, podría generar una especie de inhibición competitiva con el virus, uniéndose la angiotensina 2 con hacia el receptor competidor de angiotensina, generando, por supuesto, dificultad para que el virus pueda unirse a estos receptores. Sin embargo, eso no se ha demostrado en su totalidad y todavía se mantiene pendiente realmente ver si esto funciona así. Y básicamente se trataba de, se pensó de que este sistema de administración de angiotensina 2 podría generar una inhibición competitiva. Normalmente recordemos que estos receptores de AC2, cuando se unen a la angiotensina 2, lo que se hacen es internalizar y su síntesis y su regulación disminuye una vez que están acoplados a la angiotensina 2. Es por eso que también se estaba pensando de que el uso de este vasopresor que ha sido o que ya es usado en pacientes con choque séptico podría generar una especie de mejoría en los pacientes. Sin embargo, no se ha demostrado aquello por el momento. Y normalmente, cuando se une la angiotensina 2 al receptor AT1, lo que ocasiona es una vasoconstricción, una liberación de aldosterona y liberación de vasopresina, generando una reabsorción de sodio y de agua a nivel renal, generando finalmente un aumento de la presión arterial media. Entonces, es lo que usualmente sucede. Y cuando se une la angiotensina 2 exógena al receptor AT1, este tiende a internalizarse y disminuir su capacidad de recepción con el virus. Pero, como les digo, eso no ha sido demostrado aún todavía. Acá tenemos en lo que es una síntesis de lo que sucede a nivel endotelial. Si nosotros hablamos del SARS-CoV-2, tenemos que tener en cuenta de que al final termina siendo una enfermedad endotelial, ¿sí? Debido a las alteraciones que se producen a nivel de este órgano, porque el endotelio es un órgano. A la izquierda tenemos una esquematización de células, que están en color celeste, y de sus diferentes acciones, ¿sí? Que suceden a nivel de el lumen del vaso sanguíneo, ¿sí? Vean ustedes que este endotelio genera actividades anticoagulantes, actividades antiagregatorias, es un profibrinolítico, es un antiinflamatorio, tiene una función de barrera, de protección, puede ejercer una función de vasodilatador a través de la producción de óxido nítrico derivado de la conversión de L-arginina en L-citrina a través de la óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico es muy importante en el tema de la mantención de lo que es una adecuada vasodilatación, una adecuada función de lo que es el endotelio. Y también funciona como un antioxidante, ¿sí? Disminuyendo la producción de superóxido dismutasa y, bueno, de los diferentes tipos de radicales de oxígeno. Sin embargo, cuando existe una disrupción del endotelio, como ustedes ven en la figura de la derecha, las células de color amarillo representan lo que son las células endoteliales. Cuando existe una alteración, un proceso inflamatorio, un proceso séptico, en este caso los pacientes con SARS-CoV-2 pueden llegar a ser un proceso séptico, y bueno, la misma activación del virus produce una alteración en la barrera endotelial, genera la disrupción de la barrera endotelial, ¿no? Y eso se traduce en efectos citopáticos a nivel endotelial, la producción de patrones de daño inflamatorio y generación, por supuesto, de la activación de los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos, lo que va a condicionar que existan la síntesis de interleucinas, dentro de las más importantes en sepsis y COVID-19, la interleucina 1 y la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que condicionará de que se produzca
la síntesis de moléculas de adhesión, quimiosinas, generando un proceso inflamatorio y un daño de la barrera endotelial. Y lo que va a ocasionar esto es, por supuesto, que existan alteraciones a nivel sistémico, porque el daño endotelial producido por la síntesis de esas tres citoquinas proinflamatorias que acabamos de mencionar generará efectos a nivel endotelial, efectos procoagulantes, proagregatorios, efectos antifibrinolíticos, efectos de vasoconstricción con disminución de la secreción de óxido nítrico, mayor síntesis de tromboxano A2 y efectos prooxidantes, ¿sí? Ya sea por radicales libres o a través también del mismo óxido nítrico. Entonces, eso condicionará de que el paciente al final produzca a nivel de su organismo una enfermedad que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, donde se caracteriza por existe una falla capilar pulmonar, es decir, existe traspaso de líquido hacia el espacio intersticial desde los capilares pulmonares, generando un proceso de microtrombosis a nivel capilar pulmonar en los pacientes con SARS-CoV-2. Y todo esto debido al daño endotelial que se produce por la activación de los macrófagos, neutrófilos, linfocitos, debido a la infección por el mismo virus, lo que va a condicionar un efecto de destrucción a nivel endotelial, produciendo efectos procoagulantes, proinflamatorios, antifibrinolíticos, vasoconstrictores, prooxidantes. Y todo eso también no solamente se produce a nivel pulmonar, que es donde más receptores AC2 tenemos, sino también a nivel miocárdico, donde también tenemos este tipo de receptores, generando miocarditis o infartos de miocardio de tipo 1 y de tipo 2. A nivel cerebral, de igual manera, con accidentes cerebrales isquémicos, falla renal aguda, y a nivel microcirculatorio, trombosis o microtrombosis, lo que por supuesto generará finalmente daño multiorgánico y puede conllevar a la muerte al paciente. Acá tenemos un resumen de la fisiopatología, perdón, de la tormenta citoquímica, que ya ha sido ampliamente expuesta en la clase correspondiente. Pero bueno, sintetizando, sabemos de que la interleucina 1 es una de las principales citoquinas proinflamatorias que condicionará la activación del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 6. Esa activación de la síntesis de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6 también genera la producción de interleucina 18, interleucina 1 beta, que son también citoquinas proinflamatorias indispensables para la formación de lo que es el inflamosoma y que intervendrán a nivel endotelial generando la activación de el factor nuclear kappa beta, que viene a ser el eje central de todo el proceso fisiopatológico de la sepsis, ya sea en pacientes con COVID-19 o no, porque en fisiopatología de sepsis que no sea secundaria a COVID-19, también se genera la producción del factor nuclear kappa beta a través de la estimulación de la interleucina 1 beta, siendo esta última activada por las demás citocinas proinflamatorias. Una vez que se activa la interleucina 6, a nivel hepático, lo que sucede es una respuesta de fase aguda, generando fibrinógeno, generando antifibrinolíticos, como el PAI-1, y generando la producción de biomarcadores de inflamación como la proteína C reactiva. Estos últimos tres que acabo de mencionar son reactantes de fase aguda y nos predicen cómo está clínicamente el paciente. Por ejemplo, el fibrinógeno nos producirá la mayor cantidad de fibrinógeno, nos producirá chance de que el paciente tenga una trombosis. Y bueno, eso lo podemos ver con un laboratorio que se llama DiviroD, que es un biomarcador de la trombosis, el cual estará elevado en pacientes que están con infección por SARS-CoV-2, dependiendo del grado. Luego tenemos la síntesis de un antifibrinolítico, que es el PAI-1, y que generará pues alteraciones en la fibrinólisis. Y finalmente la proteína C reactiva, que es un biomarcador de inflamación, también muy importante
para hacer un seguimiento en los pacientes en la esfera clínica que están infectados con SARS-CoV-2. Y finalmente, todo eso va a condicionar pues la posibilidad de que exista formación de trombos. Y la característica de esa formación de trombos es que se produce a nivel microcirculatorio, generando todos los procesos que acabamos de mencionar en los distintos órganos, y que, bueno, podrá conllevar, por supuesto, a la muerte del paciente. Como ustedes ven, a través de esta fisiopatología se han intentado generar, y como estábamos hablando, intentando generar tratamientos que puedan bloquear alguno de estas cascadas de inflamación. Sin embargo, lo único que se ha podido establecer a ciencia cierta y con un grado estadístico significativo en los distintos estudios es que el paciente con SARS-CoV-2 en un grado 2, B y 3 deben ser tratados con anticoagulantes, deben ser tratados con oxígeno y deben ser tratados con corticoides. El uso del remdesivir y del tocilizumab, que es lo que también tenemos en nuestro medio, pues bueno, tiene sus indicaciones correspondientes. Cuando hablamos de sepsis, tenemos que también recordar lo siguiente, que el proceso de sepsis ha ido cambiando en el tiempo. El último artículo publicado, que es bueno, la definición del sepsis 3, bueno, uno de los últimos, nos hablaba de diferentes tipos de escalas que podríamos usar nosotros para identificar a los pacientes con sepsis. Estaban los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la escala de SOFA, la escala de LOTS, y finalmente el Quick SOFA. Lo he colocado en un recuadro rojo porque, pues bueno, se usa en pacientes que están internados en piso, ¿sí? Son 3 variables: la frecuencia respiratoria, la escala de coma de Glasgow y la presión arterial sistólica. Si la frecuencia respiratoria es más de 20, es un punto. Si la escala de coma de Glasgow es menor a 13, es otro punto. Y si la presión arterial sistólica es menor a 100, es también otro punto. Si el paciente tiene más de 2 puntos, bueno, se sospecha de que el paciente pueda tener sepsis. Es muy importante diferenciar el grado de el rol que va a jugar este tipo de escalas, porque puede existir la posibilidad de que cualquier paciente pueda tener la frecuencia respiratoria alta por cualquier motivo, o que tenga una presión arterial sistólica que, bueno, usualmente maneje de manera normal el paciente entre 90 a 60, 90 a 50. Hay pacientes que manejan ese tipo de presiones, ¿no? Y no quiere decir que esté en sepsis. Es por eso que es muy importante determinar realmente a través de la clínica si la complementación con estos criterios del Quick SOFA serán suficientes como para poder determinar de que un paciente está intercurriendo con un proceso séptico. Sin embargo, ya hablando en pacientes en estado crítico, los más graves, si nosotros queremos implementar la escala del Quick SOFA, en este tipo de pacientes no es aplicable. Se han hecho estudios comparando con los criterios de SIRS, por ejemplo, donde, bueno, no se ha demostrado de que sea superior a los criterios de SIRS, que ustedes ya conocen. Es así de que el uso del Quick SOFA en pacientes en estado crítico o que ya estén internados en un estado crítico bastante importante, o que ya estén internados pues ya en terapia intensiva, ya no serán candidatos a usar esta escala de definición de sepsis. Podrá ser usada en los pacientes en piso, ¿no?, que aún no están en terapia intensiva, pero también con las pinzas necesarias para poder identificar realmente si el paciente, con los criterios que acabamos de ver, está presentando un proceso séptico. Bueno, el SARS-CoV-2 es una enfermedad que se caracteriza por tener 3 estadios: el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. El estadio 1 es una infección temprana donde existe la replicación viral que estábamos mencionando anteriormente. El estadio 2 se divide en 2 fases: estadio 2A, estadio 2B, y el estadio 3 se caracteriza por ser la fase hiperinflamatoria. Es acá donde ocurre la tormenta de citoquinas. Cada una de estas fases tiene, por supuesto, una clínica y una complementación
con los exámenes de gabinete correspondientes para poder también diferenciarlos. Se puede diferenciar, obviamente, estas tres fases a través del tiempo, pero fundamentalmente a través de la clínica y de los exámenes complementarios. Por ejemplo, en el caso de estadio 1 de infección temprana, los síntomas son constitucionales, es decir, hay anosmia, hay astenia, dinamia, fiebre, puede haber una tos seca, puede existir diarrea, puede existir también fiebre, mayor a 38 grados centígrados. Y laboratorialmente existe una linfopenia, un discreto aumento de la lactato deshidrogenasa y un aumento también no tan importante del dímero D. En el caso de la fase 2 o el estadio 2 pulmonar, ya los pacientes empiezan a tener disnea, o sea, falta de aire, la saturación arterial de oxígeno baja. En las radiografías pulmonares ya existen alteraciones a nivel del tórax, hay un aumento del dímero D, un aumento de la lactato deshidrogenasa y también un aumento de las transaminasas. Y ya en el estadio 3, clínicamente ya los pacientes están con sepsis, con lesión renal aguda, ya el paciente está con un síndrome de distrés respiratorio agudo, ya puede llegar a estar en insuficiencia cardíaca o estar cursando con un infarto. Bueno, toda la clínica que pueda ser secundaria al compromiso del órgano donde pueda afectar el virus. Y laboratorialmente es donde se observa el aumento de la ferritina, ¿no? Que viene a ser el aumento a un valor alto de la ferritina, viene a ser ya un indicador de que el paciente puede estar intercurriendo con una tormenta de citoquinas, acompañado de un valor más de 3 veces el valor normal del dímero D, también nos haría sospechar de una tormenta de citoquinas. Ambos laboratorios, ferritina y dímero D, son muy importantes al momento de diferenciar laboratorialmente el estadio 3 del estadio 2. Además, la troponina puede estar positiva, elevación de la creatinina, los tiempos de coagulación alterados. ¿Cuáles son los contribuyentes a la sepsis asociada al COVID-19? Bueno, existen diferentes contribuyentes. Dentro de los principales, el compromiso multisistémico, porque recordemos que no solamente afecta a nivel pulmonar, la respuesta inmune exacerbada, que es característica no solamente de los pacientes con sepsis secundaria COVID-19, sino también de cualquier otro paciente séptico. La hiperinflamación con la tormenta de citoquinas, la hipercoagulabilidad, el compromiso vascular, el síndrome de distrés respiratorio agudo y finalmente la falla multiorgánica que podrá conllevar al paciente a un estado de deceso. Si nosotros hablamos de el uso de corticoides en COVID-19, tenemos que hacer un pequeño recordatorio del uso de los corticoides en pacientes con choque séptico, ¿no? Que es donde se utiliza. Y donde ha generado, por supuesto, disminución de la mortalidad. Se los usa en pacientes con choque séptico que estén con vasopresores a dosis elevadas, generalmente por encima de 0.5 microgramos kilogramo minuto, ¿sí? Cuando eso sucede, cuando el paciente está en estado de choque con ese nivel de vasopresores, con esa dosis de vasopresores, pues bueno, lo que se debe hacer es sospechar de que el paciente ya está cursando con una insuficiencia renal. ¿Y cuál será el tratamiento para esa insuficiencia suprarrenal? Esa insuficiencia suprarrenal podrá ser tratada con corticoides. Y dentro de los corticoides, los que más se usan son la hidrocortisona, que también tiene una acción mineralocorticoide asociado o no a la fludrocortisona, que tiene una acción totalmente mineralocorticoide, con lo cual se ha demostrado generar un beneficio en los pacientes en estado de choque séptico, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Y bueno, disminuyendo por supuesto la mortalidad, pero ¿qué ocurre en los pacientes con COVID-19? Recordemos que cuando se produjo la epidemia de la influenza, del virus H1N1, bueno, también se pretendía tratar a los pacientes con corticoides, es decir, tratar a un virus con corticoides, o un virus que genera un choque séptico o un distrés con corticoides. Pero bueno, en esa época de esa epidemia, pues no se ha demostrado, más bien se ha demostrado que existe mayor posibilidad de que el paciente fallezca al utilizar corticoides en pacientes que están en un distrés secundario a una infección por H1N1. En el caso del COVID-19 sucedió lo contrario.
Es así que se ha publicado este artículo en el New England Journal of Medicine, donde se habla del uso de la dexametasona. ¿Y qué se concluyó en este estudio? De que la disminución de la mortalidad a los 28 días en pacientes que están con apoyo de oxígeno y ventilación mecánica era buena y, por lo tanto, se debería utilizar corticoides. En este caso, el uso del corticoide que se estudió es de dexametasona, a una dosis de 6 miligramos al día por 10 días. Y bueno, con eso se pudo mejorar la mortalidad de los pacientes que estaban en sepsis, en choque séptico con distrés respiratorio. ¿Sí? No está indicado el uso temprano de los corticoides en pacientes con COVID-19. Ojo con eso. Si pacientes con COVID-19 en un estadio 1, un estadio leve, no tiene indicación de uso de corticoides. Pero sí se debe usar el corticoide, en este caso la dexametasona, en los pacientes que ya están en un estadio 2 o 3, donde, pues bueno, ya están con la necesidad de oxígeno. ¿Sí? Y eso favorecerá la disminución de la mortalidad. Uno de los pilares importantes y que se ha estudiado ampliamente en este tema de la infección por SARS-CoV-2 es la coagulopatía asociada al COVID-19. Hasta este momento el virus, el SARS-CoV-2, no parece tener efectos procoagulantes intrínsecos por sí solo. Entonces, el desarrollo de esta alteración es probablemente una consecuencia de una intensa respuesta inflamatoria, ¿sí? Es decir, no quiere decir que el virus va a generar directamente el efecto procoagulante, sino que es una respuesta a la infección del virus que se produce en el organismo. Entonces, esa respuesta inflamatoria exacerbada generará secundariamente todo el proceso de efectos procoagulantes a nivel sistémico, ¿sí? Generando hipercoagulabilidad, activación plaquetaria y disfunción endotelial. La hipoxia, o sea, la disminución de oxígeno en aquellos casos que cursen con neumonía grave, activan factores de transcripción por medio de una respuesta celular, con la consecuente activación de mecanismos que están implicados en mantener la homeostasis vascular, a través de lo cual se presenta un aumento del estado procoagulante al tener mayor activación de la cascada de coagulación y mayor disminución de la actividad del sistema anticoagulante y fibrinolítico en los pacientes que padecen síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19, en comparación con aquellos pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo secundario a otro tipo de causas. La coagulopatía asociada al COVID-19 es un pilar importante de todo este proceso de microtrombosis que existe a nivel pulmonar. Aunque este proceso tiene una similitud con la coagulación inducida por sepsis, ¿sí? Y a la coagulación intravascular diseminada, existen varias diferencias. Vean acá ustedes. Inicialmente se tienen anormalidades en las pruebas de laboratorio sin cumplir criterios usuales para definir una coagulopatía clínica. En este proceso de coagulopatía asociada a COVID-19, los pacientes suelen presentar inicialmente niveles elevados de fibrinógeno y de dímero D. ¿Y de dónde es que se produce esto? Es a través de lo que les mencionaba, la respuesta hiperinmune que sucede por la activación a nivel de monocitos, de macrófagos, activación del factor tisular, lo que va a condicionar liberación de interleucinas, las más principales interleucina 1, interleucina 6, factor necrosis tumoral alfa, generando la liberación de proteínas granuladas de los neutrófilos, liberación de NETs, activación del factor tisular, todo eso a través de la activación del factor tisular, agrupación plaquetaria, daño o disrupción de lo que es la membrana endotelial. Y, por supuesto, eso va a conllevar a que exista una hipercoagulabilidad y disfunción endotelial.
generando microtrombosis y macrotrombosis. También se encuentran elevados, como dijimos, no solamente el dímero D, sino las citocinas inflamatorias en COVID-19, y esta producción excesiva de citocinas puede favorecer la aparición de una linfohistiocytosis hemofagocítica, y además de la presencia de un síndrome de activación de macrófagos, lo que va a derivar en un trastorno de coagulación trombótica. Cabe mencionar que la linfohistiocytosis hemofagocítica, como lo habrán visto en la tormenta de citoquinas, se presenta en esta patología, ¿no? del inicio de la presencia de la tormenta de citoquinas. Los cambios hemostáticos indican que algunas formas de coagulopatía pueden predisponer a eventos trombóticos, ¿sí? Sin embargo, aún se desconoce si estos cambios hemostáticos son un efecto específico de la infección por SARS-CoV-2 o son una consecuencia de la liberación de citocinas que precipita la aparición del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, como se observa también en otras enfermedades virales. Otra consideración que debemos tener en cuenta es la posibilidad de que las alteraciones hemostáticas observadas en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 estén relacionadas con una disfunción hepática asociada. Dentro de la evaluación de un proceso de coagulopatía relacionado con COVID-19, pues tenemos a la mano diferentes tipos de pruebas. Acá tenemos el dímero D, el tiempo de protrombina, los puntos de degradación de fibrina, las plaquetas. Vean ustedes que hay pacientes que tienen factores de riesgo que van a ser predisponentes a que presenten esta infección por SARS-CoV-2, lo que generará una respuesta inflamatoria, disfunción endotelial y, por supuesto, una infección bacteriana sobrepuesta. Laboratoriamente nosotros podemos observar linfopenia y si tenemos chance de determinación de interleucina 6, algunos hospitales lo tienen o lo tenían cuando se produjo esta ola de COVID, poder determinar los valores de interleucina 6, siendo un nivel alto cuando este está por encima de 7 picogramos por mililitro. Y eso nos traduce que existe una bastante inflamación dentro del sistema de los pacientes. Dentro de las anomalías hemostáticas, las cosas más frecuentes que se producen son microtrombos pulmonares, coagulopatía intravascular, injuria miocárdica, elevación de biomarcadores cardíacos. Todo eso producirá, pues, por supuesto, desenlaces clínicos a nivel pulmonar, como una tromboembolia pulmonar, no solamente distrés, sino también puede producir una tromboembolia pulmonar o la asociación de ambos, infartos de miocardio, miocarditis, y finalmente coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo es que nosotros valoramos los diferentes exámenes de laboratorio? Por ejemplo, acá tenemos el dímero D, que nos habla de un estado protrombótico. Y su elevación se produce entre 4 a 6 veces el rango de la normalidad, ¿sí? El aumento de este valor, ¿sí?, a ese nivel producirá, obviamente, mayor chance de que el paciente fallezca, porque quiere decir que está en un estado protrombótico importante a nivel microcirculatorio. Por ejemplo, también la ferritina, que dijimos que era uno de los marcadores más importantes en cuanto al proceso inflamatorio, la respuesta hiperinflamatoria, también estará elevada, entre 4 a 6 veces el rango normal. Y bueno, su elevación en esa magnitud nos hará interpretar de que el paciente se encuentra en un estado hiperinflamatorio, con una tormenta de citoquinas. Este tipo de pacientes con COVID-19 que generan un proceso protrombótico pueden llegar a generar también una coagulación intravascular diseminada. Clínicamente nosotros podemos reconocer esto a través de 5 variables: el recuento plaquetario, el dímero D, el alargamiento del tiempo de protrombina, el fibrinógeno y a través de la puntuación de SOFA, que estábamos hablando inicialmente. Si esto nos conlleva a un puntaje más de 5, pues el paciente está intercurriendo además con una coagulación intravascular diseminada y, por supuesto, el pronóstico empeora en este tipo de pacientes.
¿Qué hay con el tratamiento? Todo paciente que se encuentra en fase 2 y 3 debe recibir tratamiento anticoagulante. Y lo que se han usado pues, son las heparinas de bajo peso molecular. Ojo, hay que hacer diferencia de los pacientes con una tromboembolia pulmonar, porque si el paciente está con una tromboembolia pulmonar, pues ya no requerirá solamente de anticoagulantes, ¿no? Y dependiendo en qué fase de la tromboembolia pulmonar se encuentre, pues requerirá incluso hasta trombolíticos. Pero los pacientes que no están en esa magnitud, pues se pueden usar heparinas de bajo peso molecular, en este caso la enoxaparina, la bemiparina, que se pueden usar en los pacientes. ¿Sí? ¿Qué hay en cuanto a la lesión pulmonar inducida por el SARS-CoV-2? Recordemos de que donde existe mayor cantidad de receptores AC2 es a nivel pulmonar, ¿no? Y pues bueno, eso genera de que exista mayor daño a nivel pulmonar por la infección por SARS-CoV-2. Una vez que entra el SARS-CoV-2 a nivel alveolar, lo que se genera es su unión a nivel de receptores AC2 en los neumocitos tipo 2, generando la activación de macrófagos, neutrófilos, linfocitos. Y estos van a liberar enzimas proinflamatorias que van a condicionar, por supuesto, la alteración a nivel de la pared alveolar, el traspaso del líquido de edema que se encuentra a nivel del espacio alveolar al espacio intersticial, generando un edema intersticial perialveolar y, por supuesto, también el paso de estos neutrófilos, ¿sí?, hacia los capilares pulmonares, generando también un proceso protrombótico a nivel capilar pulmonar. La respuesta inmunológica mediada por los linfocitos T contra los virus se inicia a través de la presión de antígenos, a través de células dendríticas y macrófagos, mediante la fagocitación de células apoptóticas infectadas por el virus, y que eso va a ocasionar la presentación de antígenos hacia los linfocitos T con la finalidad de tratar de responder a la infección. Entonces, pacientes con complicaciones graves secundarias a la infección por COVID-19 han mostrado, como decíamos, linfopenia, principalmente debido a la disminución de los linfocitos T y aumento de citoquinas proinflamatorias, ¿no?, como la interleucina 6, interleucina 10, que son muy importantes en todo el proceso inflamatorio del COVID-19. En el área respiratoria, la enfermedad se divide en enfermedad leve, donde no existen síntomas leves como anorexia, calofríos, dolor de garganta, disnea, congestión nasal, etc. Y bueno, sin embargo, los pacientes pueden llegar a presentar neumonía. Y esa neumonía se caracteriza porque va a ir de forma progresiva dañando el parénquima pulmonar, ¿sí? Y va a tener una característica imagenológica distinta dependiendo del fenotipo. Puede existir pacientes que estén con neumonía sin requerir la necesidad de oxígeno suplementario, ¿sí? Es lo que se llama la hipoxia feliz. Sin embargo, cuando el compromiso ya es muy severo, y justamente pasa en el 5% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2, pues ya, además de la fiebre, existirán síntomas respiratorios, ¿no?, que nos condicionarán a la sospecha de una neumonía severa. Y usualmente estos pacientes tienen una frecuencia respiratoria mayor a 30 y desarrollan un síndrome de distrés respiratorio agudo severo. La saturación arterial de oxígeno es usualmente menor a 93 al aire ambiente, aunque bueno, este valor cambia cuando nos referimos a los valores en la altura, ¿sí?, a 490, 95 metros sobre el nivel del mar, que es donde nos encontramos nosotros ahora, pero de milímetros de mercurio, perdón, de presión barométrica, que es donde nos encontramos nosotros ahora, pues una saturación entre 90 y 93 será lo más adecuado. En el área respiratoria tenemos un síndrome de distrés respiratorio severo. Este se caracteriza por instaurarse en 7 días, debe existir una entidad conocida, debe existir en las imágenes de tórax opacidades bilaterales,
que no sean causa de una sobrecarga hídrica o de una atelectasia lobar o de nódulos que pueden también existir y nos pueden hacer confundir de que el paciente esté con un distrés cuando no es así. Origen de infiltrados pulmonares, donde, pues bueno, condicionar una falla respiratoria no explicada por sobrecarga hídrica ni falla cardíaca. Es muy importante tratar de excluir la posibilidad de que la falla respiratoria o el origen de los infiltrados pulmonares sean secundarios a una falla cardíaca o a una sobrecarga hídrica, para lo cual se requerirá la necesidad del uso de una ecocardiografía para descartar una causa hidrostática del infiltrado bilateral. El distrés pulmonar se divide en 3 fases. Estas fases son dependientes de la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2. En esta clase la voy a denominar como PAFI. Entonces, en un distrés leve, la PAFI está entre 200 y 300 milímetros de mercurio, es decir, la división entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 está entre 200 y 300 milímetros de mercurio, en un distrés moderado entre 100 a 200 y en un distrés severo menor a 100. En todas las fases, como ustedes ven, la presión al final de la expiración es mayor o igual a 5 centímetros de agua. ¿Cuáles son los criterios para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, existen criterios clínicos y existen criterios gasométricos, ¿sí? Es de alarma cuando vemos un paciente con disnea grave, moderada, con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico, con taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, y a nivel gasométrico cuando la PAFI está menor de 200, ¿sí? Y existe además la necesidad de usar un apoyo de oxígeno con una FiO2 superior a 0.4 o superior al 40% para tratar de conseguir una saturación por encima de 92. Y hablamos de, a nivel gasométrico, de fallo ventilatorio agudo, cuando el pH está por debajo de 7.35 con un CO2 por encima de 45. Los fenotipos de neumonía, es decir, todo lo que hemos hablado a nivel fisiopatológico, molecular, en cuanto a la activación de macrófagos, neutrófilos, linfocitos, etc., y la generación de las proteínas, de las citoquinas proinflamatorias, se demuestra clínicamente a través de una tomografía, donde existen 2 tipos de patrones, ¿sí? Esos tipos de patrones, además, están basados no solamente en el proceso fisiopatológico, sino también basados en la fisiología pulmonar. El fenotipo L se caracteriza porque existe una elastancia baja, una baja relación ventilación-perfusión, un pulmón de bajo peso, es decir, un pulmón liviano, y un bajo grado de reclutabilidad. ¿A qué me refiero con bajo grado de reclutabilidad? A la necesidad de usar una presión externa, es decir, el PIP, es decir, la presión al final de la expiración. Cuando existe un grado alto de reclutabilidad, pues bueno, tomográficamente lo podemos evidenciar, como vamos a ver ahorita en el otro fenotipo. Acá en este no hay un grado de reclutabilidad adecuado como para poder poner un nivel de PIP elevado. Como ustedes ven, este fenotipo L se caracteriza a nivel tomográfico por unas imágenes en vídeo deslustrado, que acá en la imagen están las bases pulmonares, y bueno, esa es la característica de este fenotipo, pero cuando existe un fenotipo de tipo H, pues bueno, es lo contrario, una elevación de la elastancia, hay un cortocircuito de derecha a izquierda, el peso pulmonar está elevado, como ustedes ven ahí las bases están comprometidas en la tomografía con un proceso neumónico, incluso un poco de líquido, y existe un alto grado de reclutabilidad. Acá en esta tomografía tenemos en las regiones basales chance de que el paciente pueda mejorar estas imágenes cuando nosotros aplicamos un nivel de presión al final de la expiración elevada para tratar de mejorar la oxigenación, pero siempre con los cuidados correspondientes al manejar la ventilación mecánica. Otro tema que se ha estudiado es el prono despierto. ¿Funciona? Pues sí, hay muchos estudios que han demostrado que funciona, es decir, tratar de colocar al paciente en posición prono para mejorar su oxigenación.
Y eso se ha demostrado en diferentes estudios, ¿no? Aunque igual existen otros que van en contra de esto, pero hay mayor tendencia a ver estudios en los cuales ha habido una mejor evolución en los pacientes con prono despierto, siempre y cuando se lo realice en una fase relativamente temprana, por ejemplo, una fase 2A, donde generalmente los pacientes probablemente respondan a este tipo de maniobra para evitar que lleguen a empeorar a nivel pulmonar y condicionar su ingreso a terapia intensiva. El pronovigil, que también es lo que estábamos usando en un hospital donde yo trabajaba, y vean ustedes, acá tengo un ejemplo, les puse un ejemplo, es un paciente de 64 años de edad, que tiene factores de riesgo que son obesidad, eritrocitosis e hipertenso para contagiarse de COVID, se contagió evidentemente, ingresó por disnea grado 3, es decir, disnea de reposo, tos seca y fiebre. Ingresó a la UTI, pero en la UTI pues lo que hicimos es tratar de ver si respondía a la maniobra de prono vigil o prono despierto, y empezó a responder. Estuve internado varias semanas, más de 3 semanas en la terapia, haciendo este tipo de maniobra. Y vean ustedes en la tomografía de la derecha, tenemos un control tomográfico antes de ser externado del hospital, y vean la magnitud del mejoramiento del paciente a nivel pulmonar, pues no solamente obviamente con el pronovigil, sino también con todas las medidas correspondientes de tratamiento contra el COVID-19. Y este otro, pues bueno, es un paciente con una tomografía de tórax, donde van a ver la magnitud del grado de compromiso pulmonar. Es un tipo, igual que el otro es un tipo H, este otro es un tipo H. Y bueno, hay mucha diferencia. Entonces lo puse para que vean diferencias entre ambos y vean de que todo paciente es diferente. Algunos responderán mejor, otros no responderán y requerirán más el ingreso a terapia intensiva para manejo con un ventilador mecánico. Van a disculpar el ruido que está de fondo, pero la imagen es bastante ilustrativa. Vean ustedes el compromiso pulmonar que existe, prácticamente un 70% estará comprometido en esta tomografía, y pues bueno, el paciente tuvo más que entrar a terapia intensiva para ser tratado en la unidad. ¿Qué hay con referencia a la sepsis y la administración de líquidos? Tanto en pacientes con sepsis secundaria COVID-19 como con sepsis secundaria a otras causas, la administración de líquidos es muy importante, siempre debe ser guiada bajo objetivos o metas, y se deben utilizar variables dinámicas como la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de presión de volumen sistólico. Entonces, cada paciente es diferente, con una fisiología muy diferente, una respuesta al tratamiento muy diferente. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. En cada caso de distrés, ya sea por COVID-19 o por pacientes que sean de otras causas, hay que siempre ser algo restringidos con el uso de volumen, o sea, de líquidos, aunque sin la tendencia de que sea un balance excesivamente negativo. Siempre hay que tratar de que sea un balance neutro para mejorar la evolución de los pacientes que están en una sepsis secundaria, un distrés por COVID-19 o no. Una rama que quiero que ya empecemos a hablar es la ecografía crítica. Bueno, en realidad se llama ecografía a la cabecera del paciente. Este medio de diagnóstico es bastante adecuado para nuestros pacientes. Es por eso de que la ecografía a la cabecera del paciente es un boom a nivel internacional. También acá ya en nuestro país ya existen muchos hospitales que tienen un ecógrafo portátil, que no solamente se va a usar en el servicio de urgencias, ni también o solamente en el servicio de terapia intensiva, también se puede usar en las áreas de internación. Y son parámetros que no tratamos de hacer, por supuesto, ni de reemplazar el trabajo de los imagenólogos, cabe recalcar eso, porque ellos sí tienen una formación de muchos años respecto al tema de imagenología, sino simplemente nosotros buscamos cosas concretas y cosas básicas referente a las distintas patologías, ya sea a nivel pulmonar, abdominal o cardíaco, y vascular también. Entonces, son pautas y puntos que nosotros buscamos. Por ejemplo, en la ecografía pulmonar que se hace en los pacientes con COVID-19, que están intercurriendo con una neumonía, un distrés, y que están, por supuesto, probablemente en un proceso séptico, es la identificación de las líneas A y las líneas B. Como ustedes tienen acá en la figura,
En la figura A tenemos en el recuadro blanco la línea pleural, ¿sí? Que usualmente tiende a ser una línea homogénea, ¿sí? Sin interrupción de su dirección, digámoslo así, como en este caso, que nos traduce un proceso neumónico. Y tenemos las líneas B. Como ustedes ven acá, estas imágenes acá hipercogénicas que ven, se denominan líneas B, como colas de cometa que van hasta el fondo de la pantalla del ecógrafo. Esas son líneas B. De igual manera acá, tenemos una línea pleural que no es regular, es irregular, y nos hace sospechar de un proceso, de una consolidación subpleural, y que está generando además la presencia de una línea B. Y también acá en la figura C tenemos igual la línea pleural, que no está lineal, pero sí nos muestra también la presencia de líneas B. La presencia de líneas B a nivel pulmonar en pacientes con o sin COVID-19 nos traduce un síndrome intersticial ecográficamente hablando, y clínicamente pues existe un pulmón húmedo, y eso se debe a el proceso fisiopatológico que acabamos de mencionar, es decir, la salida de líquido del espacio alveolar hacia el espacio intersticial, produciendo un edema intersticial, ¿sí? Y ese líquido que se ha generado pues es por todo el proceso inflamatorio secundario a toda la activación de la cascada de la inflamación y de la sepsis. Acá tenemos tres gráficos, igual la línea pleural. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos la línea pleural, que es donde está pasando el puntero, y tenemos una línea V. Igual tenemos una línea pleural que está mucho más homogénea, y acá en el extremo de la misma tenemos una línea V, ¿sí? Como colas de cometa que van hasta el fondo de la pantalla. Y acá ya tenemos mayor cantidad de líneas V, ¿sí? En la figura F, y vemos además una línea pleural irregular. Las líneas A, líneas que son equidistantes a la línea pleural. Acá tenemos la línea pleural, y esta de acá viene a ser una línea A. De igual manera, en esta figura tenemos la línea pleural y una línea A. La presencia de líneas A nos habla de que existe, por supuesto, un pulmón normal, ¿sí? Cuando existen líneas B, ya existe un pulmón húmedo, es decir, ya existe un edema intersticial. Y bueno, eso se traduce en la presencia de líneas B. El valor normal de las líneas B es de 3 hasta 5 líneas B. Por encima de ese valor ya se podría considerar un valor patológico, y pues ya podemos decir que el paciente está con un pulmón húmedo. ¿Qué hay en cuanto a la reanimación en los pacientes con sepsis? Pues bueno, esta reanimación debe ser adecuada. En las guías se presentan como 30 mililitros por kilogramo de peso de cristaloides en las primeras 3 horas. Sin embargo, este valor es muy distinto en cada paciente. Es por eso que no se preconiza, a pesar de que está en las guías de sepsis, las últimas guías de 2021 de sepsis el valor se mantiene, pero es un valor arbitrario y que no genera ninguna justificación fisiológica. La única justificación fisiológica en la cual nos podemos basar para ver si el paciente responde al líquido, pues es a través de medición de variables dinámicas. La reanimación dirigida es clave para el éxito de los pacientes con la reanimación hídrica. Es clave, dirigida es clave para los pacientes con sepsis. No usar soluciones salinas es algo que todavía está en discusión, aunque han salido algunos estudios donde no han demostrado diferencia entre usar soluciones salinas o usar soluciones balanceadas. ¿Y eso por qué de no usar soluciones salinas? Porque producen mayor coagulopatía, producen una acidosis hiperclorémica, y bueno, empeoramiento, por supuesto, del estado del paciente, con mayor chance de que haga insuficiencia renal en este proceso séptico. Es por eso que se preconizaba de que no usar soluciones salinas, aunque actualmente ya, como les digo, no se está viendo mucha diferencia en los diferentes estudios en cuanto a complicaciones al uso de soluciones salinas versus balanceadas. Las balanceadas no las tenemos en nuestro medio, son caras, y la única solución cristaloide relativamente balanceada es la solución Hartmann o Ringer lactato, como le llaman.
Existe además la necesidad de hacer un monitoreo hemodinámico que es obligatorio en los pacientes que están en sepsis o choque séptico. Esto lo van a ahondar un poco más en el capítulo de choque séptico. Y bueno, las variables dinámicas son mejor que las variables estáticas. ¿Cuáles son las variables dinámicas? Las variables dinámicas son la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de presión de volumen sistólico, y las variables estáticas serán la presión venosa central o la presión de oclusión de arteria pulmonar, que actualmente ya no se las utiliza como referente para evaluar la respuesta a volumen en los pacientes que requieren volumen por cualquier causa, en este caso la sepsis o choque séptico. Antes decíamos, ¿qué le pongo? Y bueno, decíamos soluciones balanceadas, pero ahora eso está cambiando, como les decía, puede ser balanceadas o puede ser solución salina. ¿Qué hay de referente en cuanto a la justificación de reanimación hídrica? Tenemos un referente que es la curva de Frank-Starling. Esta curva de Frank-Starling, que ya seguramente recordarán haberla estudiado en fisiología cardiovascular, pues bueno, nos traduce de que tenemos que tener conciencia al momento de iniciar la administración de líquidos. Esta curva de Frank-Starling se caracteriza por estar dividida en dos fases, una fase dependiente y una fase independiente. En la fase dependiente es donde el paciente va a responder a líquidos, es decir, va a haber un aumento del volumen sistólico al haber un aumento de la precarga. Pero cuando ya está en la fase de meseta o fase independiente, a pesar de que nosotros aumentemos la precarga, no habrá un mayor aumento del volumen sistólico. Más bien, todo ese líquido que estaríamos usando en esta fase de precarga independiente, cuando administramos volumen indiscriminadamente, se irá hacia el pulmón, generando en los pacientes con sepsis un edema pulmonar por nosotros mismos, es decir, nosotros estamos generando que el paciente esté con una cantidad de líquido innecesaria cuando no monitorizamos adecuadamente la administración de líquidos en nuestros pacientes. Y cuando eso sucede, todo el líquido que es remanente y que no necesita nuestro paciente se va hacia los pulmones, generando, por supuesto, empeoramiento de nuestros pacientes. Estas son las variables dinámicas, ¿sí? La variabilidad de presión de pulso, que no es nada más que la diferencia de la presión de pulso máxima menos la mínima, dividido entre el promedio de ambas por 100. Y la variedad de volumen sistólico tiene la misma fórmula, no más que hablamos de volumen, y tiene un punto de corte que es de 10%. Si es más de 10%, el paciente responderá a volumen; si es menos, ya no requerirá volumen. Aunque bueno, ese valor siempre hay que tenerlo, tomarlo con pinzas, porque existen muchos métodos para ver respuesta a volumen en los pacientes con sepsis. Y es por eso de que no solamente una variable será la condicionante de la necesidad de líquido, hay que tener en cuenta de que existen otro tipo de variables que no serán necesarias de usar. En cuanto a las limitaciones del uso de estas variables dinámicas, es que, bueno, el paciente tiene que estar en ventilación mecánica invasiva, controlado, no tiene que haber arritmias cardíacas, no tiene que haber disfunción ventricular derecha, y hay que recordar algo muy importante, que aunque un paciente responda a volumen, no significa que realmente requiera volumen, ¿sí? Esta maniobra, que se llama elevación pasiva de piernas, es una maniobra que se caracteriza por generar una autotransfusión desde las piernas hacia el tórax. Tenemos acá, fíjense en la figura B, la maniobra de cómo se realiza adecuadamente. Primero hay que colocar a nuestro paciente en una posición semirecumbente durante unos minutos, y luego ponerlo en supino y elevar las piernas a 60 grados para realizar la autotransfusión. Y se genera un aumento del retorno venoso hacia las cavidades derechas, generando esa autotransfusión de 150 hasta 300 mililitros aproximadamente.
Y bueno, con eso nosotros podemos evaluar la respuesta a líquidos. ¿Y qué tenemos que hacer después? Evaluar el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Temas que van a ser también hablados en los capítulos correspondientes. Les he puesto esta imagen que se llama termodivisión transpulmonar, que nos habla de un parámetro más hemodinámico que se puede usar para generar un mejor monitoreo hemodinámico en nuestros pacientes con sepsis. Antes se usaba el catéter Swan-Ganz, actualmente ya no se lo usa, solamente en casos bien estudiados o en casos bien selectos de pacientes con un infarto de ventrículo derecho. Después ya no hay tendencia a usarlo, más bien hay muchas complicaciones y mucha dificultad para entender sus valores. Es por eso de que antes de usar el catéter Swan-Ganz podríamos usar este dispositivo de termodivisión transpulmonar o otro tipo de variables para ver cómo está respondiendo hemodinámicamente nuestro paciente con sepsis. Cuando hablamos de sepsis o choque séptico, hay que hablar de una variable que es muy importante, que es el acoplamiento ventrículo-arterial. El acoplamiento ventrículo-arterial es lo normal, ¿sí? Es decir, tiene que haber una relación entre la contracción ventricular y una relación entre la presión sistémica de la aorta, es decir, ambos tienen que ir juntos de la mano o ambos bailar adecuadamente, para que me entiendan, para que se genere un adecuado trabajo cardiocirculatorio. Cuando existe un desacoplamiento de este ventrículo, de esta relación ventrículo-arterial, pues bueno, existirá por supuesto mayor compromiso cardiocirculatorio con una peor respuesta al tratamiento. Por eso lo podemos manejar nosotros. Y bueno, hay que hacer recuerdo de que todo esto se basa en la curva de asa volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Es muy importante recordar todo lo referente a acoplamiento ventrículo-arterial en pacientes con sepsis, que también es un punto muy, muy importante. No solamente hablando de pacientes con sepsis secundaria COVID-19, sino cualquier otro paciente con sepsis. Este punto lo vamos a tocar muy detalladamente cuando hablemos de los temas correspondientes. Por ejemplo, acá en esta diapositiva vemos de que, bueno, aquí se utilizó, en este caso se utilizaban antes catéteres de Swan-Ganz, actualmente se puede utilizar la ecografía transtorácica para evaluar el acoplamiento ventricular-arterial. Y bueno, en este estudio se hizo la determinación de lo que es el volumen al final de la diástole del ventrículo derecho y si era menor a 90, se calculaba la elastancia o el acoplamiento, perdón, el ventrículo arterial, que nos habla de elastancia arterial dinámica entre elastancia ventricular. Si es un valor mayor a 1, volumen. Si es un valor menor a 1, pues requerirá, además de volumen, vasopresores. Pero si es mayor a 90, el volumen al final de la diástole del ventrículo derecho, pues bueno, el acoplamiento ventricular arterial será evaluado y si es menor a 1, pues requerirá solamente vasopresores y si es mayor a 1, inotrópicos. Pero bueno, todo este tema vamos a detallarlo en el capítulo de choque séptico. Vuelvo a recalcar el uso del monitoreo a través de un ecógrafo portátil. Este monitoreo a los pacientes sépticos es muy importante para evaluar su evolución. Es un procedimiento de diagnóstico, establece diagnósticos y nos puede ayudar incluso a hacer procedimientos invasivos. Es una herramienta muy indispensable y pues bueno, nosotros podemos reproducirlo las veces que queramos a la cabecera del paciente y bueno, eso disminuirá por supuesto los costos, ¿no? Es un mayor costo, mayor eficiencia, mayor beneficio que costos. Entonces es muy importante tenerlo en los distintos servicios para evaluar a nuestros pacientes en estado séptico o cualquier otra patología, ¿sí? Este es un algoritmo de diagnóstico de neumonía a través del protocolo Blue con el uso de ecógrafo portátil, que lo vamos a hablar con extremo detalle cuando estemos en el tema pertinente. Nuevamente acá tenemos, para que ustedes ya se vayan familiarizando, esta es una imagen de la costilla, ¿sí? Como ustedes ven acá, una imagen anecogénica, y acá tenemos una imagen lineal hiperecogénica que viene a ser la línea pleural. Y más abajo tenemos una línea A, que dijimos que era equidistante a la línea pleural. Y esto es sinónimo de que no existe alteración pulmonar. Pero ¿qué pasa cuando existe infección por SARS-CoV-2
¿sí? Que está ocasionando una neumonía o un distrés, pues bueno, y aquí tenemos la línea pleural y se generan estas líneas B, que son como colas de cometa que van hasta el fondo de la pantalla del monitor y que nos traducen que existe un edema intersticial, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de edema intersticial hay que ir valorando siempre lo que es el agua extravascular pulmonar. Y también esto se puede valorar a través de la ecografía portátil, ¿sí? Como ustedes ven, acá tenemos una clasificación de acuerdo a las imágenes. Usualmente los pacientes con sepsis y COVID-19 ya están en un grado moderado, como ustedes ven acá, la tercera figura, donde hay líneas B, colas de cometa. Y ya aquí, cuando están en un distrés severo, los pacientes usualmente están en esta fase, cuando hacemos una ecografía pulmonar. Los pacientes con distrés por SARS-CoV-2 o cualquier otro tipo de distrés ya están en esta fase, en una fase severa. Y se ven, vean ustedes las imágenes de las líneas B, con colas de cometa, y prácticamente parecieran, cuando uno realiza en el tiempo al paciente la ecografía, va a poder ver cómo estas, cuando se mueve la línea pleural, simularían ser incluso unas luces de discoteca. Entonces es muy importante que se dé un uso importante del ecógrafo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en mente siempre. Y de acuerdo al grado de imágenes que hemos visto, nosotros podemos clasificar a nuestros pacientes y evaluar qué grado de agua extravascular pulmonar tendrá nuestro paciente secundario al mismo proceso de distrés por COVID-19 o secundario incluso a nuestra administración excesiva tal vez de líquidos con la finalidad de mejorar al paciente, ¿no? Pero sí, pues por eso que siempre tenemos que tener en cuenta que los líquidos deben ser guiados con objetivos y metas y a través de variables dinámicas también. Vean ustedes cómo se clasifica en grado, pueden estar ausentes, pueden tener un grado leve, moderado o severo, dependiendo del número de líneas B que nosotros podamos encontrar mediante la ecografía pulmonar. ¿Qué en cuanto al diagnóstico de sepsis? Seguramente ya lo han tocado en el capítulo correspondiente, pero es muy importante hablar de estas variables que son tremendamente importantes para el diagnóstico de sepsis. Este debe ser oportuno y rápido, a través de la clínica del paciente, la hemodinamia y de laboratorios. Cuando hablamos de clínico, ¿a qué nos referimos? A que no solamente tenemos que tener en cuenta el valor de la presión arterial, ¿sí? La hipotensión arterial ya ha pasado de página, digámoslo así, en cuanto a ser una variable imprescindible para el diagnóstico de sepsis, de choque séptico, ¿sí? Lo que se evalúa más ahora son las tres ventanas del cuerpo. Si tenemos un paciente con sepsis, ¿sí?, ya sea por SARS-CoV-2 o ya sea por otra patología, lo que tenemos que hacer es valorar siempre y de manera diaria las ventanas del cuerpo. ¿Y cuáles son esas ventanas del cuerpo? La ventana periférica, que nos habla del llenado capilar, que se puede evaluar evidentemente en los puntejos de los dedos, pero donde mejor se ve la respuesta a esta ventana periférica es a nivel de la rótula, ¿sí? Se hace presión a nivel de la rótula y se ve en cuánto tiempo se vuelve a llenar los capilares. Y de ahí se sale una clasificación que se llama el score de moteado, que lo vamos a ver en el capítulo correspondiente con más detalle. La ventana renal también es otra ventana que hay que ver, y eso se lo ve a través de la diuresis, es decir, de cuánto orina el paciente. Este debe orinar por encima de 0.5 ml por kilogramo hora. Y la ventana neurológica, que también es un tema muy importante y que lo habíamos tocado ya en los criterios del Quick-SOFA, ¿no? Que decíamos que si la escala de Komen de Gauss está menor a 13, pues bueno, quiere decir que ya existe una alteración a nivel microcirculatorio del sistema nervioso central que está generando esa alteración de la escala de Komen de Glasgow en los pacientes con sepsis o choque séptico. Es por eso que estas tres ventanas son muy importantes y son la tendencia actual para evaluar a los pacientes en sepsis y en choque séptico. Además, se deben realizar cultivos antes del inicio de los antibióticos. Por supuesto, todo paciente debe tener cultivos tomados de manera inmediata cuando llega al servicio o emergencias, para tratar de obtener de la manera más pronta posible el germen que esté causando el proceso séptico.
porque en el caso de los pacientes con COVID-19, si bien el mismo virus produce un estado hiperinflamatorio que condicionará, por supuesto, que tenga una alteración hemodinámica o macrohemodinámica, también se puede generar la sobreinfección en los pacientes con COVID-19, generando no solamente un proceso séptico, sino también la posibilidad de que lleguen a un estado de choque séptico. Y eso será a través de la sobreinfección de bacterias, ¿sí? Dependiendo del tiempo de evolución de los pacientes, pues sabremos qué tipo de bacterias está presente en el organismo del paciente para realizar un tratamiento empírico lo más dirigido que se pueda. Nuevamente tenemos a la ecógrafo portátil. Es una herramienta más para valorar lo que es la administración de volumen, como estábamos hablando anteriormente, pero esta vez no solamente viendo el tema de pulmonar a través de las líneas B, sino también viendo la vena cava inferior, que la podemos detectar de manera sencilla, sin hacer mediciones muy específicas, muy avanzadas, simplemente viendo el grado de colapsabilidad de la vena, si esta colapsa o no colapsa, para predecir de que el paciente pueda o no tener respuesta a volumen, y se lo ve en una ventana subsifoidea, ¿sí? Es decir, por debajo del esterno, se puede ver la vena cava inferior y poder valorar la colapsabilidad de esta. Entonces, esto se lo realiza a través del ecógrafo. Cuando colocamos el ecógrafo en un modo M, podemos ver esta imagen superior izquierda que ustedes tienen en su pantalla. El área o el diámetro que está más negro es la fase expiratoria y el área que está más angosta es la fase inspiratoria. Y la diferencia dividida entre el promedio de ambos generará que tengamos un valor de colapsabilidad de la vena cava, y eso nos proporcionará información de que si el paciente requiere o no requiere volumen, además del uso del ecógrafo pulmonar, o de la ecografía pulmonar, perdón, y además del uso de las variables dinámicas de respuesta a volumen. ¿Qué hay con los antibióticos? Bueno, en pacientes con sepsis asociados a COVID-19 que estén diagnosticados o cualquier otro proceso séptico, siempre el inicio de antibióticos debe ser durante la primera hora de diagnóstico de sepsis. O sea, llega el paciente al servicio o a emergencias y en la primera hora ya tenemos que estar iniciando los antibióticos, ¿sí? De acuerdo a toda la valoración clínica que se haya hecho, lo más dirigidamente posible, es decir, una antibiótico-terapia empírica lo más dirigida posible. La utilización de antibióticos de amplio espectro, uno o dos, bueno, eso depende de los distintos estudios bueno, y depende también de la clínica del paciente y de los gérmenes que tengan. Modificar el tratamiento de acuerdo a los cultivos. Es muy importante recordar también esto, porque una vez que tengamos nosotros los cultivos, que van a salir en 3 o hasta 5 días, ya podemos deescalar el tratamiento antibiótico, así se llama, deescalación antibiótica, y eso lo podemos hacer una vez que tengamos los cultivos. Es decir, si el paciente está recibiendo un fármaco, un carbapenémico, podemos deescalar a una cefalosporina de tercera generación de acuerdo al cultivo que nos llegue. La dosis de los antibióticos debe ser de acuerdo a la farmacodinámica y farmacocinética, es decir, tenemos antibióticos que son tiempo dependientes y concentración dependientes. Y algunos de ellos son las dos cosas a la vez, tiempo y concentración dependientes, como por ejemplo la vancomicina. Es por eso que la vancomicina actualmente se la indica en infusión continua. Esto justificado a través de lo que es la farmacodinámica y la farmacocinética de los distintos fármacos. Eso es muy importante a tomar en cuenta cuando usamos tratamiento antibiótico en pacientes con sepsis. Siempre valorar la antibiótico-terapia basados en estos principios farmacológicos. Otra variable es la procalcitonina, que nos puede ayudar a deescalar los antibióticos o iniciar los mismos. Hay mucha controversia en su uso, algunos están a favor, otros en contra, pero es un marcador importante de un proceso inflamatorio infeccioso y que deriva de productos de degradación de los leucocitos. Entonces, este marcador nos ayudará a el inicio o el destete de los antibióticos. Siempre es muy importante tener un control lo antes posible del proceso infeccioso, es decir, o del foco infeccioso, es decir, si tenemos un paciente que llega al servicio y tiene un absceso, por ejemplo, es una colección de pus, lo que se tiene que hacer es
drenar esa colección de pus para generar, por supuesto, mejoría en el paciente, porque si no se controla ese foco infeccioso, a pesar de que reciba los tratamientos más agresivos antibióticos posibles, el paciente no va a tener mejoría. Y en cuanto a vasoactivos, el que más se utiliza es la norepinefrina. ¿Sí? La norepinefrina es un fármaco vasoactivo, una amina vasoactiva, que nos ayudará a mejorar en los pacientes con sepsis, cuando están empezando a tener una disminución muy importante de la presión, nos ayudará a mejorar la presión arterial media, ¿sí? Dándonos un tono vascular adecuado para generar un aumento de la presión arterial media, que digamos es como el marcador macrohemodinámico que más se busca en los pacientes que están en un proceso séptico, entrando en un proceso de choque séptico, que tenga una adecuada presión arterial media. Y eso lo podemos generar a través de la administración de vasoactivos. En este caso, el de elección en los pacientes con choque séptico, porque cuando ya requieren vasoactivos, ya el paciente está en choque séptico, ¿sí? Transfusiones en los pacientes con sepsis, bueno, solamente en caso de que el paciente tenga una hemoglobina menor a 7, ¿sí? No usamos plasma fresco congelado, a no ser que el paciente esté realmente con datos de sangrado activo. Y podemos transfundir plaquetas en caso de que el paciente, de manera profiláctica, en caso de que el paciente tenga menor a 10.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y bueno, podríamos pensar en transfundir plaquetas en los casos en que tenga riesgo de sangrado elevado y tenga un conteo de plaquetas menor a 20.000. ¿Qué hay con el uso de los inhibidores de bomba de protones, que también se usan en los pacientes con sepsis secundarios a COVID-19 y no secundarios a COVID-19? Bueno, lo que se usa es la bomba de los inhibidores de bomba de protones, como son el omeprazol, el pantoprazol, etc. O los antagonistas de los receptores H2. Sin embargo, actualmente ya no se considera el uso a todos los pacientes que tengan sepsis, ¿no? Solamente a los pacientes que tengan riesgo elevado. ¿Y cuáles son los pacientes que tienen riesgo elevado? Los pacientes que están realmente en choque séptico, es decir, disminución de los niveles de presión arterial, condicionarán alteraciones en la irrigación de la mucosa gástrica, generando la posibilidad de que existan úlceras de estrés, que así se llaman, este tipo de úlceras generadas en los pacientes con sepsis o choque séptico. Y condicionarán, por supuesto, riesgo de sangrado. Entre esos pacientes se podrá usar los pacientes con alteraciones hematológicas, con antecedentes de sangrados previos, antecedentes con úlceras o gastritis crónicas de muy larga data. Ellos se pueden beneficiar. Pero los pacientes que no tienen ningún antecedente gastrointestinal o hematológico en sus antecedentes personales patológicos, pues no tendrán necesidad de usar ni inhibidores de bomba de protones ni antagonistas de los receptores H2. La profilaxis anticoagulante. Como dijimos, no hay mucha diferencia en cuanto a la fase fisiopatológica de la coagulopatía en pacientes con COVID-19 y con sepsis por cualquier otra causa. En ambos, el tratamiento es el mismo. En pacientes con sepsis por COVID-19 o sepsis por otra causa, en esos pacientes, en ambos, el tratamiento es el mismo, usar anticoagulantes. Y el mejor anticoagulante que se puede utilizar es la heparina de bajo peso molecular. ¿Qué hay con la nutrición de los pacientes? Bueno, en este caso, siempre se preconiza usar en los pacientes con sepsis nutrición enteral, siempre y cuando se pueda, es decir, que puedan comer, ¿no es cierto?, por vía oral o a través de una sonda nasogástrica. Siempre y cuando estén en condiciones, porque si es un paciente que está posoperado y bueno, por una apendicitis, que ha hecho una peritonitis y está en un proceso séptico y tal vez tuvo resecciones intestinales, bueno, tal vez no está en condiciones de recibir una nutrición enteral. Bueno, pues en ese caso se utilizará una nutrición parenteral. Pero eso siempre se tiene que evaluar durante las primeras 48 horas del ingreso del paciente con diagnóstico de sepsis, sea este asociado o no a COVID-19. Bien, he tratado de resumir de la manera más amigable posible el tema de sepsis y COVID-19, es bastante amplio, pero cualquier duda estoy a su disposición.
voy a estar mandando también algunos otros artículos para que ustedes puedan tener una lectura un poco más amplia respecto a este tema. Hay mucha lectura y pues bueno, eso les va a generar un poco más de conocimiento. Muy agradecido con ustedes nuevamente de estar y nos vemos la próxima clase. Saludos a todos.